Bueno, estudiantes, a continuación voy a explicar qué significa funciones del lenguaje. En la página 42 tenemos un cuadrito donde se da la definición de cada una de las funciones y en qué texto aparecen estas funciones. ¿Sí? Primero saber que los textos siempre van a tener una intención. Una intención, es decir, un para qué o un objetivo. ¿Sí? Y esa intención determina después qué tipo de texto va a ser y qué función va a tener en el lenguaje. Bien, el primero se llama la primera función se llama informativa. Acá tenemos la intención del emisor es informar o hacer saber datos, hechos. ¿En qué clase de texto aparece? En los narrativos, como por ejemplo en la noticia, la crónica, la biografía. Y en los expositivos, en textos de estudio, notas de enciclopedia, artículos de divulgación. Bien, entonces cada vez que veamos función informativa, lo vamos a encontrar en estos tipos de texto. ¿Sí? Por ejemplo, en la noticia, como verán, siempre se quiere divulgar, hacer saber un hecho particular que ha sucedido. En el caso de los textos de manuales de estudio, buscan informar sobre un tema determinado, sobre datos de investigación. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la función informativa, justamente la misma palabra nos dice informar, ¿sí? Esa es la intención. La segunda función se llama expresiva, que quiere manifestar sentimientos o emociones. Aparecen los tipos de texto como cartas familiares, cartas de amor, ¿sí? Acá cuando uno expresa sentimientos, ¿sí? Expresa qué le está pasando, también en los diálogos cotidianos con la familia, con los amigos, cuando contamos así hechos particulares de nuestra vida o sentimientos, se va a llamar la función expresiva. Bien, luego tenemos la función apelativa. La intención es llamar la atención del receptor, convencerlo, dar órdenes o indicaciones. Esta función apelativa aparece en textos argumentativos, como publicidades, notas de opinión, discursos políticos, también en textos instructivos, recetas, manuales de uso, reglamentos, consignas escolares. Bien, recuerden acá que apelativa está englobando acá dos tipos de texto, al igual que acá en informativa teníamos dos. Bien, apelativo sería entonces convencer, ¿sí? Tratar de convencer al receptor sobre mis argumentos, o en el caso de la receta acá en instructivos estoy dando órdenes, ¿sí? Por eso también dice dar órdenes o indicaciones, eso también es apelar, ¿sí? En la receta se da órdenes de qué se debe hacer para lograr ese plato, ¿sí? Por eso la función se llama apelativa. Y por último, la cuarta función se llama poética o literaria. La intención del emisor es crear belleza con el lenguaje, entretener, ¿sí? Es decir, el autor acá quiere que el texto sea de agrado y entretenga al lector. Aparecen los textos literarios, poemas, canciones, textos narrativos como cuentos, novelas, leyendas, mitos y conversacionales como obras de teatro, ¿sí? Bien, acá nombramos en qué textos aparecen. Para que ustedes puedan hacer la actividad, sí o sí deben comprender este cuadrito, ¿sí? Las diferencias que hay entre las cuatro funciones, la intención del emisor en cada una de ellas y en qué tipo de texto aparece esta función. Puede haber algún texto que aparece en dos funciones, pero siempre va a haber una que es la que sobresale. Como por ejemplo en la carta familiar yo puedo hacer, no sé, un pedido a mi hermano, pero en un momento empiezo a decirle palabras que expreso mis sentimientos. Entonces ahí puede haber una confusión de decir, no, si le estoy haciendo un pedido, lo estoy convenciendo de algo, va a ser apelativa. Pero en realidad lo que más engloba la carta familiar siempre va a ser la función expresiva, ¿sí? Entonces lo que más sobresale va a ser la función que se determina en ese texto. Bien, a partir de acá tenemos una serie de actividades por hacer. En la misma página 42 dice, primero leer los 4 textos, ¿sí? Hay 4 textos, uno se llama Nuestra estrella favorita, habla del sol.
Conmoción por una jirafa con una pata artificial. La página que sigue, la página 43, hay uno que se llama Fabricación de lápices ecológicos. Y por último, el cuarto texto es este que está al costado. Aprovecho nuestra experiencia internacional para volar por el país. Y acá hay un cuadrito. Eso es lo que tenemos que completar, esa es la actividad. Dice, completar el cuadro comparativo. Título del texto, tachar lo que no corresponda. Acá tenemos nombradas las 4 funciones, entonces para que sobresalga la que yo voy a determinar, tengo que tachar el resto. Y al lado dice clase de texto, tachar también lo que no corresponda. Vamos a poner si es, ¿cuál de los 5 tipos que vimos? Narrativo, instructivo, conversacional, expositivo o argumentativo. Para eso también fíjense en el otro video que expliqué un poquito más los 5 tipos de texto. ¿Sí? Bueno, acá en estos espacios en blanco entonces anotamos los títulos de los 4 textos. Tachamos lo que no corresponda, tiene que quedar 1 en función, al igual que en clase de texto. Tachamos lo que no corresponda, sobresale 1. ¿Sí? Esa es la única actividad que van a hacer. Obviamente van a leer los textos, leerlos bien, para determinar qué tipo de texto es y qué función tiene. ¿Sí? Cualquier duda me avisa. Saludos.